por acompañarnos a través de las redes de las diferentes plataformas digitales. Esto es Red Contextus, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia con enfoque analítico, crítico y social. En cada episodio, el doctor César Augusto Pérez Martínez Ojojo. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, platicaremos sobre temas científicos y tecnológicos relevantes, siempre con una mirada que conecte la vida cotidiana y el interés colectivo. Bienvenidos a nuestro especial de Navidad de la tercera temporada de la Red Contextos. Hoy vamos a dejar un poco el laboratorio y vamos a ponerle el traje de Santa Claus a nuestra bata blanca. En este episodio especial de fin de año no solo hablaremos de divulgación científica, sino sobre cómo algunas materias están relacionadas tras las tradiciones que tanto amamos. Así que sírvanse un buen ponche, enciendan el fuego o la calefacción y prepárense a descubrir que la ciencia es a menudo una forma de explicar los fenómenos que rodean a nuestra realidad de manera fascinante. Y bien, César, ya ha pasado un año desde nuestro último especial de Navidad. ¿Qué buenas nuevas nos traes? ¿Qué tal? ¿Qué tal es eso? Pues aprovechando esto del año pasado, en nuestro último especial de Navidad hablamos del arbolito y de qué es mejor si comprar un árbol de Navidad natural o comprar un árbol de Navidad artificial. Artificial. Y bueno, pues digo, cada quien decide si a lo mejor no te alcanza uno natural, eso es otra cosa. Hablamos sobre el impacto ambiental que tenía cada uno. Y habíamos mencionado pues que un árbol de Navidad natural es mejor para el ambiente, o sea, comprarlo uno natural, que comprar uno artificial. Pero ahí hay algunos detalles allí, ¿no? O sea, yo decía, mi argumento era pues se lo puedes usar otra vez y habíamos dicho que era alrededor de 10 años el tiempo que tenías que volver a usar el arbolito de Navidad artificial para que te saliera mejor para el ambiente. Pero me puse a investigar más y sí hay algunos matices ahí que creo yo es importante mencionar, ¿no? Porque estos estudios que buscan la huella de carbono o qué tanto dióxido de carbono se está produciendo, ¿no? al ambiente, hacen como que supuestos para que sea más fácil comparar, pues, ¿no? Uno de esos supuestos es que el árbol de artificial es desde China, viene desde China y hay que considerar el costo del transporte. Y el árbol artificial viene de alrededor del pueblo de donde estás tú, ¿sí? Es decir, Ajá. si está alrededor, si está dentro de los 8 kilómetros están de los 16 kilómetros a la redonda, es diferente pues a que si está a 100 kilómetros, que si lo traen desde otra ciudad a 100 kilómetros, por ejemplo, porque hay un transporte que se hace cada año, en este caso de los árboles naturales, y no así de los árboles artificiales, que sí vienen desde China. No pues, digo, no estoy diciendo que todos los árboles artificiales vengan desde China, pues, pero vamos a suponer, pues, ¿no? El caso es que, además, ¿qué se hace con el árbol después de que ya se dejó de usar? Si el árbol natural lo entierran, ¿no? Pues ahí se secuestra el dióxido de carbono que pudiera producir. Si lo queman y lo queman sin utilizar ese calor que produce, entonces el dióxido de carbono se va para el ambiente otra vez. Entonces hay que considerar estas dos cosas principales, pues, ¿no? El transporte, desde dónde lo traen y qué se va a hacer con él una vez que terminen de usarlo. Y digamos, si es de más de 16 kilómetros, o sea, si viene de otra ciudad, al menos aquí en Hermosillo, donde estoy, pues no vienen de aquí los árboles de Navidad naturales que se compran aquí, vienen de otra ciudad a fuerzas. Entonces, si vienen de otra ciudad y se queman, pues con 4 años que vuelvas a utilizar tu árbol artificial, ya le estás ganando, pues ya estás produciendo menos dióxido de carbono para el ambiente y es mejor para el ambiente comprarlo artificial, aunque venga de China. Sí, entonces Ah, ya. si son más, sí, entonces hay que comparar eso, pues, ¿no? Si quieres tú hacer lo mejor para el ambiente, las recomendaciones que encontré yo son un par de estudios, uno uno hecho en Canadá y uno hecho en Canadá por una consultoría canadiense llamada Ipsos y en Estados Unidos también otro ensayo que vieron eso, pues, ¿no? El transporte, desde dónde viene y qué se hace con el árbol después. Y es más o menos lo mismo, pues, ¿no? Entonces,
Tips para, si estás preocupado por el ambiente, pues no. Tips, compra árboles de Navidad naturales siempre y cuando estén de algún de ahí de la redonda. O si compras uno artificial, piensa o considera comprar uno bueno para para conservarlo, para cuidarlo, pues, ¿no? O cuídalo mucho, pues, ¿no? Para que te dure más de 4 años, 5 años. Que sí duran eso, pues. Pero dices que no importa el origen, ¿no? Si es de China o de Estados Unidos. No, sí, sí importa, claro que sí importa. ¿Qué Si es importa? de ¿Cuánto China, el tiempo tengo transporte que es mayor. usarlo si lo compré chino? No, el asunto es que aquí para para hacer los estudios, consideran que viene de China. No consideraron más Ah, de ok. cerca, pues. Pero obviamente, si viene más de cerca, es mejor para el ambiente, por el costo del transporte, ¿no? También cómo lo transportan, pero pues ya no pueden checar tanto, pues no son matices que mencionan nada más. O sea, si viene en un barco, en un contenedor, así hicieron el supuesto. Viene en barco, en contenedor desde China. Si el árbol artificial es mexicano y viene en tren, pues oye, mejor, ¿no? ¿Sí me explico? O Sí, si es artificial, lo producen aquí, en Hermosillo, pues, cosa que no, pues, pero si fuera así, pues mejor, ¿no? Ahora, mejor para el ambiente sería, obviamente, pues no comprar un árbol de Navidad, agarrar no sé, tu planta de ahí, un saguaro, si tienes ahí, ¿no? Pues ponerlo, ponerle lucecitas y decir, ya es un árbol, ¿no? Porque tiene que ser un pino, ¿sí me entiendes? Obviamente eso es mejor para el ambiente, ¿no? O tu árbol de una maceta que tienes en una maceta, pues adornarlo. sí, porque estaba viendo algunas estadísticas de Greenpeace y dice, un árbol artificial tiene una huella mayor, dice aproximadamente 40 kilogramos de dióxido de carbono y necesita al menos 12 años para ser sostenible. Mientras que un árbol natural tiene una huella menor de 3,5 a 16 kilogramos de dióxido de carbono, siendo más ecológico si se composta o se usa para biomasa. Eso Ah, ya. ese estudio de Greenpeace, no sé dónde lo sacó, ¿no? Pero sí vi yo que mencionaban mucho eso de los 10 años. Y es por este par de estudios que te digo. Esos son los matices que yo quería mencionarte, pues, ¿no? Porque hablamos de esa información que tú mencionaste, sin matizarla. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente la mejor opción, si te estás cuidando el ambiente, claro que pues, es recomendable, ¿no? Pues vamos a dejarle un bonito planeta a nuestros hijos. Obviamente es no poner un árbol de Navidad, pues, ¿no? No ponerlo. O usar Claro, uno de ahí que tú tengas en una maceta. Ahora, posiblemente vendan pinos enmacetados, pues que ya después de comprarlo tú pudieras sembrarlo. Eso también, pues, también sería óptimo, ¿no? Pero si lo compras ya cortado y si después, para deshacerse de él, no lo entierran, lo queman, pues, ¿no? Pues no, claro, cómprate un porque, por artificial y ejemplo, hablando cuídalo. un poco de la cantidad de árboles de Navidad, según la Ey. Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, indica que ¿Mexicano? 500,000 de árboles son los que se ponen a la venta a nivel nacional, Mexicanos. siendo Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Ok. Querétaro, Morelos, Zacatecas, Jalisco y Coahuila y Tamaulipas los Ujú, principales productores. Entonces, sí es ujú. bastante, ¿no? O sea, ya pensándolo bien, o sea, sí dices, oye, es un buen de árboles que se deforestan en esta época. Sí, pues ahí lo tienes. Ya, pues, Yo estoy de acuerdo muy bien. pues, con ni Pues a siquiera ver, hablando de ponerlo, estos pues, para árboles de que. Navidad, Ey. ¿alguna vez te habías preguntado el origen de las esferas de Navidad? No, la verdad no. ¿No? Mira, pues yo sí me No, lo no pregunté pasaba. y encontré Sí, sí. que se considera que las primeras esferas fueron en realidad manzanas, frutas o nueces. Ah, Pero ¿por qué crees que fueron manzanas? pecado original. Pudiera ser por ahí, no sé, ni idea. Es que, ¿has escuchado del árbol del paraíso terrenal? El árbol del conocimiento. El árbol del paraíso terrenal o el fruto prohibido. Sí, o sea, el árbol del jardín del Edén, pues, ¿no? De Adán y Eva, pues Claro, que ni exacto. siquiera era una manzana, pero pues nos quedamos con la idea de que era una manzana, que era el árbol del conocimiento. Ajá. Es que justamente fue en la Edad Media en donde se empezó a utilizar el pinito de Navidad para representar Ujú, al árbol del paraíso y el fruto prohibido del que comieron Adán y Eva. Y esta ujú. costumbre se extendió por Europa.
Sin embargo, las manzanas y Órale. otras frutas tenían inconvenientes, pues se pudrían o escaseaban en inviernos duros. Posteriormente, en Francia, el origen más ampliamente conocido y documentado de las esferas de vidrio se extendió, pero el origen de que sean de vidrio realmente viene de Alemania, de una ciudad llamada Lauscha, estado de Turingia. No sé si así se pronuncia. Fue en 1847, más o menos ya casi dos centenios, en donde un sopador de vidrio colocó e ideó soplar y decorar pequeñas esferas de vidrio para reemplazar las manzanas en el árbol. Y fíjate que tienen un significado de acuerdo al color. Por ejemplo, el color rojo representa el pecado original, pero también el amor y la generosidad. El verde, la What? esperanza, la naturaleza y la vida. El blanco, la pureza, la fe y la alegría. El dorado, la prosperidad, la riqueza y alabanza. El plateado, la gratitud y la humildad. Y el azul, el arrepentimiento y la reconciliación. Y en México tampoco nos quedamos tan atrás porque hay dos lugares en donde se producen gran cantidad de estas esferas de vidrio soplado. ¿Sabes cuáles son? No, Una está en Michoacán, se llama Tlalpuyagua, y la otra en Puebla se llama Chignahuapan. ahí las producen. Ahí las producen las esferas de Navidad. De hecho, Chignahuapan también es un pueblo mágico. Digo, yo ubico un poco Chignahuapan porque está más cerca de Veracruz, de la parte de donde yo soy. Está Sí. cerca de Puebla. Sí, pero lo que sí me hizo interesante fue esto, de que en realidad estamos, seamos o no católicos, estamos utilizando un símbolo cristiano nuevamente en nuestra casa. Sí, pues digo, hay muchas cosas que están organizadas alrededor de la Navidad, pues vacaciones, aguinaldo, ¿no? O sea, es difícil escapar, ¿no? Digo, no quiero escapar del aguinaldo, no me, no me interpretes, pero es difícil escaparte de esa presión, ¿no? Además, digo, lo encuentras, lo disfrutas, pues, no, no lo voy a negar, pues, ¿no? Pero sí, no creo. Si eso me convierte en un hipócrita, pues ni modo, ¿no? Pero, No creo pero que seas hablando un de, hipócrita por festejar la Navidad. hablando de decoraciones, yo encontré algo de la Nochebuena que quisiera compartirte, Saso. Ok. La Nochebuena o Cuetlazóchitl, flor que se muere, que se marchita, es un arbusto caducifolio, poco ramificado de más o menos 4 metros, que alcanza los 4 metros de altura. Las Nochebuenas pues, son flores que se usan para decorar las Navidades porque la hoja se vuelve roja, parecen pétalos, pero realmente no son pétalos. Esto para mí sí fue una sorpresa de las primeras Navidades que pasé en el DF. Bueno, no, de las últimas Navidades que pasé en el Distrito Federal. En Ciudad de México, perdón. Porque aquí en Sonora solo vemos a las Nochebuenas en épocas navideñas, donde cuando las empiezan a vender a 50 pesos. Compramos una Nochebuena, yo y mi esposa, una Navidad en la Ciudad de México y la sembramos pues ahí para que se sostuviera. Y las hojas rojas se cayeron eventualmente, pues, ¿no? Y pues creció, fue verde, ni cuenta nos digamos que sus hojas eran verdes, hasta que ya empezó el invierno, que empezó a oscurecer más temprano, ya que el día empezó a durar menos, bueno, bueno, porque la Tierra es redonda, y empezó a cambiar el color de las hojas verdes. Bueno, se llaman brácteas, se llaman brácteas, perdón, brácteas. Son las hojas que están más cerca de la flor, unas hojas que normalmente son hojas diferentes, hojas modificadas. Las brácteas de la Nochebuena son las que se convierten en color rojo y se convierten bueno, se tiñen de color rojo gracias a que el día empieza a durar menos. Empieza a durar menos el día y la luz empieza a estar menos, o sea, por menos tiempo pegándole a la flor. Bueno, perdón, a la planta. La fitocrombilina, que es un pigmento que absorbe la luz del sol, la luz ultravioleta de la luz, esta región, digamos, roja, cuando siente mucha luz roja, sabe que es de noche. Cuando absorbe en el rojo lejano, sabe que es de día. Entonces, cuando se empiezan a alargar las noches en invierno, porque la Tierra es redonda, se permanece más tiempo
este pigmento, la fitocrombilina, de la forma de noche, digamos, ¿no? Y esto produce a su vez un florígeno, una hormona. Un florígeno que se reparte a toda la planta, donde le pega mejor, donde le pega más fuerte a las brácteas empiezan a producir genes, a, digamos, pues sí, a producir genes, ¿no? A transcribir genes y producir proteínas, que producen proteínas como enzimas, que producen más antocianinas, que son pigmentos rojos, ¿no? Y disminuyen la producción de clorofila, que es el pigmento verde de las hojas. Empieza a durar menos el día y se empiezan a convertir las brácteas en color rojo. ¿Ah? Qué perrana. Ahora, si tú le pones luz artificial durante la noche a la nochebuena, no se van a convertir en color rojo, se van a quedar así como jaspeadas. A veces se ven nochebuenas como que con manchas blancas, digamos. Y eso es porque han recibido luz durante la noche. Luz artificial, pues puede ser, ¿no? Pero sí. Y hay también algunas flores, algunas nochebuenas que tienen mutaciones en estos genes para producir antocianinas, ¿no? En estas enzimas, que hacen que se generen nochebuenas blancas. Seguramente las han visto, pues, ¿no? Bueno, yo se las he visto. Esas, pues baja la producción de clorofila, pero no sube la producción de las antocianinas se llaman por las mutaciones estas que tienen y se ven de color blancas. Se ven bien padres. Oye, pues muy Entonces, interesante esta fitogenética de la Nochebuena. No había pensado en todos estos detalles que comentas. De hecho, estoy sí, buscando justamente si en México se investiga y parece que sí, en sí, sí, el sí. INIFAP. Yo sabía que se la llevaron los españoles. Sí, sí se las llevaron. Y los gringos también, todo el mundo, pues, ¿no? Ya están en muchas regiones, pero son de Pero origen es de que hay aquí de muchas cosas que se Latinoamérica. llevaron, ¿no? El jitomate, el chocolate, que hasta Sí, eso conservan los nombres. sí. Ujú. Chocolate, Chocolate, chocolate. tomato, tomate, o sea. No pudieron quitarle el origen náhuatl que tenían esas palabras. Ah, Nochebuena sí Oye, se lo quitaron, el nombre. sí, a esa En sí. Estados Unidos se Pero llama es que creo que esa se la poinsettia. llevaron a Estados Unidos, ¿no? Sí, un vato que se apellida Poinsett y ya se llama poinsettia. Poinsettia. No se llama Ajá. Christmas Eve, no. Pero bueno, tiene otros nombres en Latinoamérica, pero bueno, la Nochebuena, sabemos cuál es. Pero bueno, hablando de tradiciones navideñas, me ibas a hablar en Japón se comían Kentucky Ah, Fried sí. Chicken. Sí. Me parece que cuando yo estuve por allá me di cuenta de que no comían lo mismo que nosotros comíamos. Igual fue mi Y, sorpresa que en Japón el plato típico de Navidad es el Kentucky Fried Chicken, también llamado KFC. Y a diferencia de muchas tradiciones milenarias que las tienen, esta es sí, sí, sí. una costumbre moderna que inició en 1974, donde se popularizó el eslogan Kusisumasu Niwa Kentucky, que significa Kentucky para Navidad. Y esta es una tradición que simboliza la modernidad, pero más que la modernidad, la adopción de una tradición occidental de forma única. Es decir, que ellos veían al occidente como lo más moderno o aquello que tecnológicamente estaba un poco más avanzado, y para sentirse partes de esa modernidad fue que decidieron adoptar su comida, o lo que para ellos consumían los gringos en ese momento, los estadounidenses. Entonces sí Pues es muy curioso ver que los Kentuckys, así hay filas en los Kentuckys el sábado 24, bueno, en la fecha que caiga 24, y ya al otro día, sí, pues es como si nada, ¿no? Pero no se siente mucho esta sensación de familia o de colectividad. Para eso festejan más el Año Nuevo. Allá en Holanda, en donde ¿verdad? estuviste. Pero allá tampoco celebran Navidad per se, así. Digo, celebran un Sinterklaas. Sinterklaas. Y me llama mucho la atención porque Santa Claus, el Sinterklaas se llama así Santa Claus Sinterklaas. Es flaco, barbudo, sí. Y tiene un ayudante y hubo problemas ahí con el ayudante porque el ayudante antes era un ayudante de piel negra. Entonces estaba representado de manera racista. Y ya que se dieron cuenta, pues ya lo empezaron a cambiar. Era negro porque se bajaba él por las chimeneas, pues, ¿no? Entonces,
Ya ahorita lo ponen nada más a veces con manchas, manchas de carbón, pero sí era problemático porque se pintaban todos, pues ya sabes. Y ya lo cambiaron, pero bueno, así. Eh, y el Sinterklaas es el 5 de diciembre, ¿no? Es el Paxe Sabont, no sé. Los niños ponen un zapato en la chimenea o en la puerta y ahí les dan regalos, ¿no? Básicamente. Pero el día 25, ¿no? La Navidad, pues sí hacen una cena familiar, pero los regalos llegan el 5 de diciembre, ¿no? Ya. Traídos por este Sí, en Sinterklaas, Europa en la general, en versión varios flaca de países sí Santa se Claus. celebra la Navidad, ¿no? Solamente tú estuviste en uno Sí. de los pocos que no, yo creo. Es que sí se celebra, o sea, sí están, o sea, en Alemania, que está enseguida, hacen los mercados de Navidad, que son una cosa tan fregones. O sea, es otro rollo. Pero digo, me tocó el COVID, pues, ¿no? Tocó la época de COVID ahí, la única Navidad que estuve, y pues sí, sí no. Reuniones familiares, pero no se hicieron muchas. Pero, o sea, te digo, es esto, es el 5 de diciembre, se hacen desfiles y todo, pero el 24 no es así, no les amanece a los niños el 25, ¿no? Los juguetes. Que eso también, creo que en Ciudad de México era más importante el 6, ¿no? de enero para los regalos de los niños. Ujú. Aquí en Sonora es el 25, como en Estados Ya, Unidos, pues, ¿no? claro, están más arringados. Sí, Sí, te digo, ahora en colonizados. Navidad en Europa se comen diferentes cosas. Por ejemplo, en Reino Unido es el pavo asado y el Christmas pudding. El Mm, pavo simboliza abundancia y el Christmas sí. pudding o budín de ciruelas se prepara semanas antes, a menudo con una moneda dentro que trae suerte a quien la encuentra. Es rico en especias y simboliza los regalos de Oriente. En Italia, en Nochebuena, muchas regiones sirven 7 platos diferentes de pescado o marisco, con la tradición de evitar la carne por ser un día sagrado. Y el panettone, que fue un pan que yo conocí estando en Japón, que lo preparó un italiano y Sí. lo llevó en Navidad al laboratorio, es un pan dulce de frutas que simboliza la generosidad. Sí, he En visto. Francia, el tronco de Navidad es un pastel de crema y bizcocho en forma de tronco. Simboliza el antiguo ritual de quemar un tronco de madera grande en la chimenea durante la noche de Navidad. Un deseo de suerte y protección para el año nuevo. En Sonora, ¿qué es lo que comen en Navidad? Menudo y tamales y pavo y buñuelos, como ¿No comen esta ensalada de manzana infinita la Waldorf, salada Waldorf. Sí, sí la he visto también. que lleva lechera, crema, pasas, nuez, uvas Ah, también? no, 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 no. No, no, no. Ensalada de frutas también hacen como postre, pero esas ensaladas dulces. Bueno, pensé que decías ensalada de manzana. Por Así eso, que te así la referías a la conocemos Waldorf. nosotros en Veracruz, ensalada de manzana. ¿Y qué tiene entonces? A ver. Tiene lechera, crema, uvas, pasas y nuez. No, no, no. La ensalada Waldorf tiene manzana, tiene crema, tiene nuez, pero no tiene lechera. Cuando dijiste lechera, Ah, yo ya. pensé Mm. pensé en una ensalada de frutas que hacen como postre aquí también, que tiene frutas, también tiene nuez y tiene bombones. Sí. Saludos a la tía Ana. Pues sí, pues en México el tamal es un ritual, alimento de rituales prehispánicos y el Yo, ponche en México simboliza el calor y la bienvenida en el invierno. sí. Te digo, yo creí que todo el mundo comía lo mismo en determinado momento, pero ya me di Sí, cuenta ¿no? que no, que sí Nos, cambian entre países. sí, nos quedamos con esa idea. Por eso es bueno de repente checar o viajar, pues, ¿no? Pero bueno, hablando de los días después de Navidad, me quedé yo pensando, ¿por qué? O sea, ¿quién dijo que el año empieza el 1 de enero? ¿No? O sea, ¿quién se le ocurrió o por qué es el 1 de enero el primer día del año? A ver, ¿no fue un No, o sea, papá? gregoriano. Ajá. No, no exactamente. Tiene el calendario que usamos actualmente es el calendario gregoriano, ¿no? Arreglado por el Papa Gregorio XIII. Ah, no, lo revisó, digamos, el calendario que se usaba en 1582. Pero tiene un poquito más, el hecho de que el 1 de enero fuera el primer día del año, tiene más tiempo. Según Amy Karen en la Enciclopedia Británica, hubo un rey de Roma antes que llegaran la República Romana,
que se llamaba Numo Pompilius, que fue el segundo rey de Roma. Él sugirió, pues él movió el primer mes del año a enero, porque antes el primer mes del año era marzo. Marzo significaba primero, marzo, abril significa segundo, abril, mayo, ya sabes, así, ¿no? Julio mm, se llamaba Quintilius, no se llamaba Julio, se lo pusieron después por Julio César. Agosto se llamaba Sextilius porque era el sexto, ¿no? Pero luego lo cambiaron por agosto, por César Augusto. Y septiembre 7, octubre 8 y así, pero este rey lo cambió para que fuera enero, es el mes de ¿De Jano, dónde era ese rey que acabas un, de decir? ¿De dónde era? de Ah, Roma, romano. pero sí, hay evidencia un poquito más fuerte, porque esto parece ser que no está tan bien documentado, esto de Numa Pompilius. Pero lo que sí es que hay evidencia de que en el año 153 antes de Cristo, Numa Pompilius es de 700 a 600 antes de Cristo, pues, ¿no? Entonces esto no está tan bien claro. La oficial es que en el año 153 antes de Cristo, los cónsules romanos iniciaban su mandato el 1 de enero. Entonces hicieron coincidir a todo lo demás con el inicio de su año, con el inicio de su reinado, digamos, entre comillas. Julio César consolidó esta idea de que el 1 de enero fuera el primer día del año. No, cuando cayó el Imperio Romano, pues dijeron muchas personas, pero ¿por qué estamos siguiendo el calendario romano ¿no? Y hubo varias ideas de cambiarlo para el 25 de marzo, coincidiendo con el equinoccio, ¿no? O el 25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Pero al final de cuentas, fue el Papa Gregoriano el que digo, el problema con el calendario anterior es que se fueron acumulando muchos días en los que ya no coincidía con el clima y eso. Por los años bisiestos, pues se fueron acumulando los días esto que faltaban, pues, ¿no? Entonces ya fue el Papa Gregoriano que corrigió esto, introduciendo un año bisiesto, un día extra cada 4 años. Dijo, y el primer día del año va a ser el 1 de enero. Y es por eso que celebramos esto. O el primer día del Pero año no es se el basó primero en de algún enero. cálculo matemático o algo No, ¿verdad? No, 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 no. Pero ya sé, tú dices, ha de ser algo astronómico. astronómico o algo así, pero Ajá. no, 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 era porque no coincidía con los mandatos de los cónsules romanos. O ya de perdiz astrológico, digo. Ya de perdida. Sí. Ajá. No, no, no. Es por esto. Ahora sí, sí hay gente que dice que se celebraba la circuncisión de Jesucristo. Pero la circuncisión se hace a los 8 días después de nacido, y bueno, si nació el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, digo, perdón, primero, segundo, sería el segundo, ¿no? Sería el día primero. ¿No? Pero sí, es esto, es por esto, por costumbre, pues, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? O sea, realmente, O pero sea, sí. solamente él llegó y dijo, vamos a cambiar la fecha y la cambió y así fue. No fue él, no fue, bueno, depende de quién te refieras con él, ¿no? Pero fueron los cónsules romanos los que lo movieron en 153 antes de Cristo para que coincidiera con el inicio del mandato de estos cónsules. Julio César dijo, órale, pues le voy a seguir el rollo. Es que lo que se me hace interesante es que no le hayan quitado días al año, por ejemplo. Ya si fueron tan arbitrarios. Porque, por ¿Cómo? ejemplo, los aztecas, en el calendario Sí, social solar de 365 días, sí. pues eso ellos ya lo habían determinado desde antes de que llegaran los europeos, ¿no? Incluso había dos Sí, El año calendarios. dura, el año dura 365 días y unas El cuantas punto es horas, pues, cuál ¿no? es Un el cuarto. inicio, ¿no? Es que al ser Sí, cíclico, o sea, no importa en realidad dónde empiece. Ajá, puede empezar en cualquier lado. ajá, sí, Ya. ajá, exactamente. Los Eso fue mi duda, fenómenos pues sí, porque hay. astronómicos se van a replicar independientemente del año en el que empieces. Claro. Sí, o sea, y el 1 de enero no es equinoccio, no es solsticio, no es nada, pues, de eso. Ujú. Entonces, ¿pero por qué el primero? No, digo, coincide con las vacaciones de Navidad, pues, que a Sí. gusto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, pues, con la Navidad. Muy bien, César. ¿Algo más que te gustaría comentar de esta Navidad?
Pues sí, quería desearles a todos feliz Navidad y un próspero año, un 2026. Perfecto. Pues igual de mi parte, les deseamos lo mejor, que se cumplan todos que se planteen objetivos realistas para que se cumplan todos. Ujú. Y Ok. puedan conseguirlos sin ningún problema. De ahí en fuera nos despedimos César y su servidor y les recordamos que para mantener una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos ante las diferentes hechos o situaciones que se presenten en nuestro día a día. Esto ha sido todo y nos vemos el siguiente año en la cuarta temporada. Hasta luego. Bye.